Cuando Aika me pidió que interviniese, y cuando eh, decidí hacerlo, pensé en hablar en cómo el arte ucraniano se entiende en el ámbito académico occidental. ¿Quién escribe sobre el arte y cómo? Al principio pensé que sería algo inabarcable, un proyecto inabarcable porque, en fin, no hay demasiado sobre esta cuestión y resultaba algo dificultosa. Lo que hice fue ir a GStore, ya saben que es una de las mayores bases de datos sobre artículos en humanidades, y lo que hice fue buscar bibliográficamente que se había escrito sobre la historia del arte ucraniano, y me sorprendió esta búsqueda porque me ofreció 100 entradas, pero cuando las revisé la mayoría eran de etnografía, de música, de literatura. Así que finalmente, una vez revisadas, solo había 6 artículos sobre el arte audiovisual ucraniano y 6 artículos con 6 artistas. El primero, Johann Georg Winzel, que es un artista de origen alemán que trabajó en los 70. Shevchenko, poeta y pintor responsable por el renacimiento del espíritu ucraniano. Un artículo sobre Anastasia Lavjitenko y uno sobre Kazimir Malevich, que son representantes notables de la vanguardia del siglo XX. Y luego había otro comentario sobre Yakib Gniewzdowski, que también es un artista ucraniano, pero que la mayoría de su tiempo lo pasó en los Estados Unidos. Y después Mikhailov, que es un fotógrafo de renombre internacional contemporáneo. Así que he de decir que esta lista es totalmente hecha al azar y aparte de ser breve. Desde luego vemos que el arte ucraniano ha vivido momentos importantes, significativos, sino ahora en el pasado. Entonces, ¿cómo es posible que en un país como este solo encontremos 6 artículos dotados a su historia en la literatura, en el ámbito experto angloamericano? Queda claro que finalmente vemos un reduccionismo exacerbado en 6 representantes del arte ucraniano que tiene siglos de historia. Y esto puede aplicarse al arte ucraniano en su totalidad. Yo voy a hablar en este caso de 2 aspectos, 2 marcas de guerra del arte ucraniano, la rusificación y la provincialización. Les voy a hablar de un artista, Mikhailov, que se ha posicionado como artista ruso y que nunca ha hablado de su ciudad natal, Kharkiv. Así que vamos a pasar a hablar un poco de los estudios ucranianos en el canon angloamericano. George Grabovich es profesor de la literatura ucraniana y una de las personalidades clave del Instituto de Investigación Ucraniano de Harvard. Y sus prioridades académicas en el ámbito son las siguientes: que Ucrania, que se está tratando como un poder subsidiario en los últimos 3 siglos, pues tenga en cuenta. La experiencia colonial parece parte de Ucrania desde el siglo XVII, cuando había partes del país que que pertenecían a Rusia, a Polonia y más tarde a la Unión Soviética. Existe una clara diferencia entre la cuestión que nos ocupa en Ucrania y fuera del país. A pesar de la independencia de 1991, aquí hay una jerarquía clara. La cultura y el arte ucranianos siguen siendo asuntos exóticos, muy concretos y que siempre se tratan desde un punto de vista eslavo. La cuestión de las estrategias coloniales se ve en la rusificación de las élites y sobre todo durante el Imperio Soviético. Los ucranianos pueden
realizar su profesión si no insisten demasiado en sus orígenes nacionales. Y esto no solo se aplicaba a Ucrania, sino para cualquier grupo étnico que estuviera presente en la Unión Soviética, Bielorrusia, Kazajstán o cualquier otro. Así que muchas veces eso les hacía pasar al centro, Moscú o San Petersburgo, en donde se podrían realizar mejor debido a los mayores accesos económicos y culturales. Y los que provenían de esta periferia se comportarían de tal modo, mientras que lo que se hacía en la periferia se trataba de forma marginal. Esto hizo que quien tuviera talento o ambiciones acabase siendo parte de un enorme éxodo de la periferia al centro. Muchas veces se les ha conocido como rusos independientemente de su origen étnico. Así que, de nuevo, ampliaban la grandeza de la cultura rusa en su totalidad. Recientemente existe un ámbito académico revisionista para poder crear un canon de cultura nacional. Esto proviene de académicos propiamente ucranianos o personas que también quieren apoyar el arte ucraniano a través de fondos de inversión para esta cuestión concreta. Muchos de los académicos occidentales no tienen en cuenta las diferencias nacionales entre soviético y ruso y ucraniano y ruso. Dentro de la vanguardia rusa podemos ver esta situación en donde los diversos movimientos se marginan para contar con una conceptualización coherente, mientras que existen varias vanguardias. Algunas son bielorrusias, otras ucranianas, judías, y muy pocas veces se puede ascribir a estos artistas a la vanguardia rusa. Jean-Claude Van Cadel, que es director del Centro de Investigación Artístico, ha pasado años estudiando la obra de Kazimir Malevich, uno de los autores que se podrían considerar ucranianos o polacos. Y Malevich, por ejemplo, nació en Kiev. Era de una familia polaco-ucraniana. Los primeros 17 años de su historia los pasó en Ucrania, que según Mercader sí que formó su percepción del mundo, y desde luego esto se puede ver en el estilo que utiliza. Mercader además diferencia 3 escuelas dentro de la vanguardia rusa del siglo XX: la de San Petersburgo, Moscú y Ucrania, y ahí incluye a Alexander Dexter y a Vladimir Gorluk, Alexander Lachivenko, Kazimir Malevich, a la onda ucraniana de dicho movimiento. Ha habido una serie de estudios dedicados a la vanguardia ucraniana que tienen en cuenta contextos culturales más amplios de Kiev, Kharkiv, y ahí también se tiene en cuenta la cuestión de la provincialización. Ladislao Mudrok, que es profesor universitario y que se ocupa del modernismo artístico de Ucrania, crea una imagen compleja de la escena artística ucraniana para que el debate intelectual pueda contar con una mayor amplitud en sí misma. Erin Makarik, profesor de inglés y teatro en la Universidad de Ottawa, y Miriam Atkach, que es uno de los directores del Teatro Experimental Mama en Nueva York, pues también han publicado una serie de ensayos sobre el modernismo en Kiev y utilizan la misma vía de investigación para que se tenga en cuenta este medio intelectual tan vibrante. Alex Kurbus, que era un importante director de teatro en 1937, también se tiene en cuenta dentro de este movimiento. Ambos contribuyen académicamente a demostrar que en el siglo XX no se puede hablar de Ucrania como una especie de foro provincial, sino que, desde luego,
hace que haga falta un enfoque multifacético para tener en cuenta a todos estos representantes de la vanguardia rusa de origen ucraniano, que desde luego les hacen muy concretos y que desde luego no se limitan a ser moneda de cambio cultural, como si simplemente se hubieran alejado de un posible provincialismo ucraniano. Con respecto a la posición postcolonial de Ucrania, en los ámbitos críticos e históricos, Mijailov intenta ilustrar las actitudes colonialistas existentes. Mijailov es considerado como ruso, a pesar de lo poco fundado de esta idea. En el siglo XX hubo una serie de autores que se educaron o vivieron en Rusia, pero nunca vivió allí Mijailov, ni estudió en Rusia. Era de Kharkiv, en Ucrania, en 1938, de una familia judía ucraniana. Vivió en esa ciudad hasta 1995 y con 57 años se fue a Berlín. Además, la mayoría de la imaginería de Mijailov proviene de condiciones económicas y sociales provenientes de Kharkiv, Yansk, Migdia u otras ciudades en Ucrania. Es decir, está enraizada su obra en la cultura ucraniana. Y bueno, no creo que él tenga tanto que ver con estos miembros de la vanguardia rusa que querían buscar el universalismo en el arte. No creo, pues, que tenga mucho que ver su obra con la de estos universalistas de la vanguardia rusa, ya que su trabajo es, desde luego, enormemente ucraniano. Y en el caso de Mijailov, además, como fotógrafo, ha registrado momentos muy concretos de dicha vida ucraniana. Es muy fácil, pues, encontrar el nexo aquí con Ucrania. Y desde luego, aquí, aunque se encuentren escenas de la vida soviética, son las escenas típicas de la vida soviética o postsoviética ucraniana. Pero muchas veces se refiere a Mijailov en la crítica como fotógrafo ruso proveniente del movimiento conceptualista. Margarita Topitsen, que era una de las académicas independientes de Rusia, busca nexos entre Mijailov y Yakubov. Habla de un medio provinciano, no habla de una conciencia intelectual hasta que no fue así Kabakov y ya comenzó a saber más de su propio proceso artístico. Cuando Mijailov volvió a Kharkiv, entró en un discurso intelectual fotográfico que duró hasta el final, hasta su siguiente visita a la capital soviética. Es decir, esto contradice cómo están las cosas incluso dentro de esa analogía realizada, porque en los 70 Mijailov ya había realizado muchísimas series fotográficas que le pertenecían. Aquí tienen una serie que fotografió a principios de los 70, finales de los 60, y ahí eligió típicas escenas en las que había mucho rojo, porque entonces el rojo estaba en todas partes durante la era soviética, pero también lo pintó a mano para que se resaltase, si cabe más, el color rojo, para enfatizar extraordinariamente dicha presencia del rojo. Una de las escenas muy famosas se llama Superimposición, y ahí se refiere a la imposición de diversas fotografías la una sobre la otra. Aquí tienen varios ejemplos, y muchas de estas instantáneas pues funcionan de tal modo. Con respecto al descubrimiento de más material artístico, pues simplemente dice que que Mijailov se tomó prestado este material de Kabakov. Lo que hace es simplemente todo lo posible para que Mijailov entre con calzador dentro de este movimiento al que ella lo quiere inscribir, pero está claro que
esto no es así. Tupitzen no tiene en cuenta la existencia de una escuela de arte y fotografía que funciona tanto a nivel formal como a nivel conceptual y estético. Así que, a pesar de la crítica rusa, y aquí tengo una cita de Víctor Vizianov, no se trata tanto de pensar en lo riguroso de un debate intelectual, sino más bien pensar en que Mikhailov era parte de un club fotográfico en donde había 7 miembros que funcionaron hasta finales de los 70, hasta 1979. Sergei Volkov, German Kovkov, Michel Madame. Todos estos provienen de la misma escuela fotográfica que Mikhailov. Y la atmósfera vibrante de la ciudad también inspira a otras generaciones. Grup Chimkovsky. Pero lo que es más importante aún es que la escuela de Kharkiv es una especie de práctica existente, como por ejemplo el desprecio a la época soviética tardía y desde luego continúa hasta hoy. Misha Gidan ha publicado fotografías de los 80 llamada La Belle Époque. Ven ustedes ahí la cubierta. Luego hay una cubierta, una tapa, que son estos sobres y de la época soviética. Está realizada con esta tipografía. El colágeno y la superimposición son prácticas artísticas de la época. Y ven además una foto con Roman Kitkovka. Esta serie se llama Sandwich Memory y lo que hace es utilizar 2 fotografías, pero aquí lo que se hace es proyectar fotografías sobre cuerpos de quienes estaban realizando la performance, a veces amigos, en fin. Se refiere a la imposición de la ideología soviética sobre las personas. Ahí tienen otra fotografía de esa serie. Y además, uno de los aspectos clave es el colar a mano. Krasny Shop es el grupo de arte Shilov y los negativos están archivados. Recogió una serie de fotografías desde principios de siglo y lo que hizo fue colorearlas a mano. Y entonces tienen un sello del fotógrafo y después dicen los negativos están archivados, así que si se pierde se les puede hacer otra copia. Así que cuando fueron a la exposición mucha gente decía, esto es vandalismo, ¿cómo se puede tratar un objeto histórico como este? Dicen, no, los negativos están archivados, lo que es mentira porque las fotos son viejísimas, pero bueno, se refiere a la autenticidad y la capacidad de reproducción de los medios fotográficos. Y luego también aquí se usa la pintura a mano, Roman Milian. Esto es la caza de brujas y esta es luz polar. Lo que hace es colorear los negativos con un rotulador muy ácido. Entonces, lo que hace el rotulador es comerse la emulsión y al final ven ustedes el efecto que tiene estas extrañas marcas, ¿no? La foto, debido a esta corrosión. Y luego hay una conexión aquí clara. No es que haya un desierto y las fotos vengan de ninguna parte. No sé, parece siempre que esta gente venía de la nada, se iban a Moscú y se les hacía la luz. Y esto no es así. La vanguardia rusa, pues, si se ve con una lupa,
demuestra que hay varias vanguardias, no necesariamente rusas, movimientos conceptualistas que muchas veces se entienden como movimientos conceptualistas de Moscú cuando no tiene por qué ser así. Se trata, pues, de ver, por ejemplo, que en el conceptualismo soviético también había varios con diversos sabores étnicos. Así que, por ejemplo, las pinturas de guerra ucranianas nos llevan a redefinir la fundación de los principios dentro de un discurso crítico repensado dentro de una narrativa colonial en donde es necesario tener en cuenta a los individuos en cuanto tales. Este es el final de mi presentación. Okay, thank you, Olena. Thank you very much for your presentation. Also, thank you very much for. Gracias por esta presentación que nos acaba de realizar. ¿Tienen ustedes preguntas? Hi, Lisa Streifel from... Gracias. Sí. El arte ucraniano del milenio, desde el principios de 2000, me ha sorprendido. Yo hice un informe sobre esta zona y me sorprendió que no hubiera artistas americanos. Se hablaba mucho de la iconografía, ¿no? Y de los artistas. Con respecto a la diáspora, por ejemplo, a ver, hay un museo ucraniano en la calle 79 y ahí es sorprendente lo que se puede uno encontrar en este museo en Nueva York. Entonces, ¿cómo ha afectado esto la narrativa ucraniana con respecto a la rusa? Pues sí, en el caso de Kazimir Malevich, todo comenzó con la diáspora, porque son quizá los que más se han pronunciado con respecto a esta cuestión y con respecto a su nacionalidad y origen ucraniano, y los que más apoyaron esta posibilidad. Sí, pero la cuestión de la iconografía religiosa. ¿Ahí hay una opresión comunista? Sí, por supuesto. Por supuesto, nadie tenía que ser religioso. Era prohibido ser religioso. La Unión Soviética era la religión. Entonces, bueno, el Estado quería convertirse en una especie de paradigma cuasi religioso. El dios era Stalin y no querían que nadie compitiera con ellos. Pero bueno, a Ucrania no le desenraizó este hecho. No, pero a pesar de eso, en la diáspora encontré muchísimas imágenes universales que volvían sobre esta historia. Los iconos universalistas. No, los contemporáneos. Un universalismo contemporáneo que desde luego muestra que los artistas ucranianos estaban más inclinados a convertirse en artistas universales. Quizá, sí, yo creo que es interesante observar esto. Daniel Perrier. La prohibición ucraniana va mucho más allá del comunismo, porque también ya bajo en la época del zar Alejandro estaba prohibido hablar ucraniano. Es decir, es algo que ya lleva mucho tiempo por no poder hablar su propio idioma, por poder expresarse. Quizá esto también deba considerarse, ¿no? El hecho de que se trata de una prohibición que va mucho más allá de la Unión Soviética. Sí, y que comenzó antes. Porque ya las leyes se promulgaron en este sentido. Y de este modo, yo lo he visto como en nuestro residente, Taras Polanaico, que hablaba de ello. La cuestión del no reconocimiento del pueblo ucraniano. Sí, claro. Esto comenzó a finales del siglo XIX, pero la opresión
iba más allá. Ya les decía, desde el siglo XVII. Hoy me preguntaba alguien cómo es posible que los países bálticos hablen de la era soviética como de la ocupación y que los ucranianos hablen de la colonización. Y la respuesta es que los países bálticos fueron ocupados desde el 1944, cuando fueron anexados a la Unión Soviética. Pero es que los ucranianos llevan desde el siglo XVII sufriendo esta ocupación. Entonces, digamos que la ocupación se convierte en una colonización, porque Ucrania se convirtió en una colonia. Sí, yo soy polaca, Teresa Mankiewicz. Querría decir algo políticamente incorrecto, pero yo tengo aquí una narrativa totalmente nueva de la historia del arte, sobre todo con respecto a Kazimierz Malevich. Porque la historia del arte polaca, Kazimierz Malevich es un polaco que nació en Ucrania, porque estaba sufriendo la diáspora. Y en la historia del arte polaca no nos lo entendemos como como un ruso o como un ucraniano, sino como un soviético, porque fue miembro de la revolución y para él no era ningún tipo de imposición. Le daba igual ser ruso, polaco o ucraniano, porque era un revolucionario, un artista revolucionario. Y he de decir que a mí me resulta nuevo escuchar lo que usted dice. Es muy interesante que usted me diga que es ucraniano. Sí, sí, claro, para los modernistas la etnia no tenía ninguna importancia porque querían ser artistas universales. Era su aspiración, pero como estuvo viviendo 17 años en Ucrania y hablaba el idioma, digamos que podemos considerarlo polaco. Ucraniano, disculpen, ucraniano. Entonces, está hablando fuera de micrófono la interviniente, lo sentimos. No podemos escucharla. No podemos escuchar la pregunta, lo sentimos. Sí. Yo no sé si se trata aquí de criticarle o no. Lo que digo es que me resulta peculiar, porque después de 1989 hay nuevos países que se han establecido y cada país necesita encontrar sus raíces culturales y su identidad cultural. Por ejemplo, nosotros en Polonia tenemos algunos problemas porque nuestro gran poeta romántico, Mickiewicz, era polaco, pero también resulta que es bielorruso, resulta que es lituano, en fin, es el gran poeta de todos estos pueblos. Y con Malevich me parece algo chocante, porque nosotros no es que digamos que sea polaco, a pesar de que hablaba polaco y había nacido de padres polacos, Perdón, que nació en Kiev, interrumpe la interviniente. No, pero es que debemos tener cuidado porque si no vamos a irnos de un lado para otro en la historia del arte. Intentamos ser equilibrados y eso es lo que yo estoy pidiendo. Gracias. Me gustaría añadir que yo también tengo algo sorprendente porque me fui a Kiev en 1985 en los tiempos del comunismo y el director del Museo de Kiev me dijo, me adoctrinó que Malevich era ucraniano porque su arte se basa en el arte popular y en los símbolos religiosos, así que debía ser ucraniano. Yo estoy ya adoctrinado, pero estoy de acuerdo en que estamos ante una cuestión a veces imperialista como lo es la universalidad en el arte. Lo que pasa es que encontrar nuevas identidades nacionales deben encontrarse, pero tengamos cuidado con hasta dónde vamos en este sentido, porque si no estamos aquí entrando en un terreno resbaladizo en el que podemos perder cosas. Y si pensamos, por ejemplo, en fotógrafos y en el modo en que realizan sus instantáneas, entonces, ¿qué es lo que están haciendo y hasta qué punto la coherencia es necesaria? Pensemos si finalmente no nos estamos perdiendo la belleza de la propia fotografía buscando rasgos nacionales de un sitio o de otro. Muy bien.
No hace falta comentar esto, si no le importa. A ver, la segunda pregunta. No es una pregunta, es un comentario al debate que se estaba llevando a cabo. Me gustaría que se fijasen en lo que decía Boris Groys con esta cuestión del nacionalismo después de 1989 y los debates que se están llevando a cabo. Él decía que tenemos que preguntarnos por qué este auge del nacionalismo no es sino una reacción al mercado. Y esto habría que tenerlo en cuenta también, ¿no? Si el mercado no tiene aquí un papel. ¿Quiere usted comentarlo, esto último? ¿No? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.